Hola amigas y amigos, bienvenidos al Comentario del Reynoso. Vamos a continuar con lo que hemos comenzado en el último video, que empezamos a hablar de la temática del narcotráfico en otro nivel. O sea, hasta hace unos pocos videos hicimos todo un recuento general de cómo el narcotráfico se compone, cómo funciona y a grandes rasgos detalles de cómo el narcotráfico funciona. Pero ahora una de las cosas que tenemos que empezar a analizar es, ok, ya establecimos lo que es el narcotráfico, ya hablamos de los detalles, ya hablamos de cómo funciona, ya hablamos del consumo, incluso si nos vamos al comienzo de esta serie de videos, hace 80 videos anteriores, hablamos mucho de la mentalidad de la persona, del ciudadano que consume droga, por qué lo hace y demás. Entonces ahora ya vamos a hablar de la otra parte del tema del narcotráfico, que es un poco más turbulenta, más compleja, más escondida, que es mucho del cuento del narcotráfico. O sea, si tuviera que titular, si lo voy a titular, esto creo que lo voy a titular El cuento del narcotráfico, porque es un cuento. O sea, el narcotráfico es un negocio enorme, multimillonario, delictivo, porque las leyes en muchos países lo han hecho delictivo, en algunas no tanto, en otras más. Algunas drogas son más prohibidas que otras. Entonces, tiene muchas facetas que a veces no son explicables o son inexplicables porque no son convenientes. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de esa parte, de lo inconveniente del narcotráfico, ¿no? Vamos a hablar del cuento del narcotráfico y lo inconveniente del narcotráfico. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el narcotráfico influencia muchísimo hoy en día la economía del mundo, seguro la de su país, definitivamente la influencia, porque atrae una enorme cantidad de capitales, de dinero, a distintos grupos y secciones que se benefician de esto. Y esto ocurre, amigos, en todo el mundo. No estoy hablando de su país simplemente como el único ejemplo, sino que estoy hablando de todo el mundo. Estados Unidos aquí particularmente se beneficia enormemente del narcotráfico, pero su país también lo hace. Y entonces esta es la hipocresía que queremos un poco demostrar. Y vamos a hablar, tengo que mencionar, porque es inevitable, algunos de los temas que controlan mucho de esta hipocresía. Y voy a hablar de ciertas situaciones sociales, económicas y políticas. Ahora quiero que me entienda bien claramente, porque se lo voy a mencionar ahora para que después no tengamos que recurrir una vez más a todo esto. A mí no me interesa la situación política de su país. Eso a mí no me interesa. Mire, amigo, si a usted le preocupa mucho la situación política de su país, si a usted le preocupa mucho la corrupción, los líderes, la explotación, los poderes, lo que usted le quiera echar la culpa, o quienes sean buenos o malos, su presidente es bueno, su presidente es malo, sus partidos políticos buenos, su sistema electoral es bueno, los candidatos no sirven, los manipulan, eso es un problema interno suyo. Yo se lo respeto, porque además no voy a hablar de su país, voy a hablar en general, en términos generales. No importa si usted vive en Estados Unidos, si usted vive en Argentina, si usted vive en México, si vive en Colombia, si vive en Guatemala, en El Salvador, en un país si usted quiera, o en Europa, en algún país. Yo estoy hablando en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero entablar un diálogo de política, simplemente estoy haciendo comentarios sobre la política, de cómo esto influencia el tema del narcotráfico. Mi interés en esta plataforma es hablar del narcotráfico, no de la política. Y yo sé que a ustedes, amigos, los apasiona, y yo sé que lo quieren enganchar con el tema del narcotráfico, y sí, la política influencia el narcotráfico. Pero no es esta la plataforma para hablar de eso. Yo estoy hablando del tema de las drogas y del negocio del narcotráfico, de la corrupción y de las manipulaciones que los individuos que participan en el narcotráfico, que no son narcotraficantes, porque lo voy a reconocer, influencian en esto. Y una de las primeras cosas que tenemos que reconocer para entender este tema, o sea, supuestamente todos nosotros en el mundo occidental, fuera de algunos, los chinos, los rusos y algunos otros países asiáticos y demás,
que son bajo el bloque, bajo la ideología comunista. Incluso tenemos aquí a los cubanos, el comunismo y demás, y algún otro país izquierdista. Generalmente vivimos en lo que es una supuesta democracia. Y una supuesta democracia quiere decir que el gobierno es del pueblo, para el pueblo y votado por el pueblo. Esa es lo que más o menos el presidente Abraham Lincoln dijo que la democracia era. Es en esencia ideal, es algo fabuloso, es algo que fue inventado o creado, ideado por la ideología de los griegos, de que el pueblo tenía que tener una participación directa con el gobierno y que el pueblo decidía lo mejor que era para el pueblo. Pero se recuerda que había algunos filósofos griegos muy inteligentes, muchísimo más brillantes que nosotros, que decían que la democracia nunca serviría porque el pueblo, si tiene un pueblo ignorante, la democracia que es su país posiblemente sea la peor forma de gobierno que existe, ¿no? Según Sócrates. Y esto yo creo que influencia un poco, creo que Sócrates tenía alguna razón. Pero creemos nosotros en nuestros países que tenemos un control de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y le digo, estoy hablando de esto, amigos, no por el punto de estar en un tema político, sino para que comprendan el tema de la lucha, de la famosa guerra del narcotráfico. Tengo que mencionar esto para que entiendan, para que vean lo que eventualmente voy a desmenuzar más categóricamente en el sentido de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, supuestamente, nosotros que vivimos en una democracia tenemos un país de leyes, hay una constitución que existe y hay un sistema político establecido según el sistema democrático en el que tenemos un gobierno, que es el ejecutivo, el poder ejecutivo, tenemos una cámara de diputados, una cámara de senadores, que es el legislativo, y tenemos el poder judicial, que es el que recibe las leyes aprobadas supuestamente por el nivel legislativo, y esas leyes son implementadas a través del sistema judicial. En esencia, estoy hablando en muy grandes términos. Esa es supuestamente la estructura que todas las sociedades democráticas supuestamente deben de seguir. Y lo ideal, según los grandes expertos, los grandes intelectuales, los mejores países del mundo, tienen estos poderes separados en sí, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que uno esté constantemente observando, analizando y controlando al otro. O sea, estos poderes supuestamente tienen que trabajar en conjunto, pero a la vez supervisándose para que uno no se exceda del otro y el otro no exceda y se manipule. La realidad es que eso es una quimera, es un cuento. Lo estudiamos, bueno, en algunas escuelas hoy en día, muchas escuelas ya esas clases las han eliminado, pero si lo estudiamos vemos que esta ideología política de una democracia, de poderes, de separación de poderes y de controles de poderes, supuestamente porque creemos que los políticos son todos unas personas muy intelectuales, muy capaces, porque supuestamente muchos de esos son intelectuales que han cursado carreras universitarias y entonces tienen una forma de pensar mucho más intelectual, que son los que saben lo que ocurre y lo mejor para su país, ¿no? Dentro del país. Entonces, la realidad es que, como le comentaba, en muchos países, particularmente en los nuestros, el poder ejecutivo, si el presidente es un tipo que tiene una personalidad muy distinguida y muy especial, controla todo lo que pase, y el partido político que está en el poder va a designar la mayoría de los diputados y los senadores, los cuales controlarán la ley, controlarán muchas de las situaciones políticas de su país, y en muchos países el sistema judicial está atado a esta línea gubernamental que el presidente o
el líder del país controla el poder judicial. Por lo tanto, la idea de que la democracia es balanceada y que la democracia se respeta entre todos no existe. Se lo dicen públicamente, obviamente, si usted lo oye hablar a su líder político, si usted oye hablar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, si usted oye hablar a los diputados y a los senadores, todos dicen el cuento, pero la realidad es que este cuento es un cuento que no existe, que está impregnado por ideologías políticas del momento. O sea, el que está de turno controla todo. Este problema no lo tienen los rusos y los chinos porque ellos controlan todo de principio a fin, se votan entre ellos y nadie puede responder. Pero en nuestra sociedad supuestamente tenemos esa habilidad de libre albedrío de elegir lo que queremos. Eso es un cuento que afecta mucho todo lo que viene después. O sea, ¿por qué menciono esto si no quiero hablar de política? Porque no estoy hablando de política, estoy hablando de practicalidad. O sea, lo que le estoy diciendo es lo normal que un país, supuestamente un país como los nuestros, que somos democráticos, poseemos estos poderes y nos regimos por estos sistemas, y este sistema supuestamente, mal o bien, es el que hace que el país funcione o no funcione, ¿no? Entonces, de aquí salen las ideas políticas, de aquí salen las ideas de la justicia, de aquí salen las ideas de cómo manejar las economías, de aquí salen las ideas de cómo manejar las situaciones importantes y los problemas importantes que afectan al país. Vamos más o menos ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el narcotráfico? Muchísimo. Porque estos individuos que influencian todo el sistema democrático, civil, social, económico, judicial de su país, también influencia la lucha o la idea de proteger a la población, de combatir el delito, y obviamente, como el narcotráfico es considerado un delito, controlar el narcotráfico. Ahora, quiero que entienda, si este sistema es corrupto, si ese sistema es desorganizado, si ese sistema no funciona, si ese sistema es manipulado por ciertos poderes, obviamente la función de protección, la función de la seguridad nacional, la protección de luchar contra grandes delitos como es el narcotráfico, obviamente no puede ser nunca algo que funcione. O sea, he ahí por qué presenté. No porque me interesa hablar de los temas políticos, le digo y eso, simplemente le estoy dando una idea de por qué a veces el sistema judicial, el sistema burocrático, el sistema policial, el sistema de las Fuerzas Armadas, que supuestamente tiene que luchar contra el narcotráfico, no funciona. O sea, el sistema existe. Claro, hay una organización, hay individuos que manejan, pero todos estos individuos, todo el sistema corresponde al poder particularmente ejecutivo, en algunos de nuestros países, la mayoría, y en cierta parte al poder político, al poder legislativo y al poder judicial. Quiero establecer esto porque de aquí en adelante voy a seguir este análisis para que vea cómo todo esto impacta la lucha contra el narcotráfico, la supuesta lucha o la guerra, mejor dicho, contra el narcotráfico, que es todo un cuento, pero que la tenemos que analizar desde este punto de vista. Y le digo, no es solo estoy hablando de estos países, estoy hablando de Estados Unidos también. Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, los espero en el próximo video. Un gusto en saludarlos.